Atención, NTN24 conoció que la Nobel de Paz venezolana María Corina Machado sostuvo una segunda reunión con el presidente Donald Trump. Se trató de un encuentro privado y extenso de trabajo en el que discutieron los próximos pasos para avanzar a la transición en Venezuela. Según reporta la prensa internacional, la cita fue ayer en la Casa Blanca como en la primera ocasión, el 15 de enero. El contenido de la reunión sigue siendo confidencial y solo lo manejan quienes estuvieron allí presentes. A lot of the people that we captured, the murderers. One-sided Paris Climate Accord. That was another beauty. Thank goodness for robots because we're never going to have enough. Bien, vamos a discutirlo justamente. Para eso está con nosotros Milos Alcalay, ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas. Gracias, ex embajador, por estar con nosotros en la tarde fin de semana. Muchas gracias a ti, Nicolai. Contento de estar en tu programa. Ex embajador, ¿cómo recibe usted la noticia de este nuevo encuentro que al parecer se desarrolló con total sigilo? Bueno, mire, yo diría que estamos viviendo una situación que es la consecuencia de toda una realidad desde el 5 de enero viviendo en una diplomacia heterodoxa y contradictoria del presidente Trump. El 3 fue el bombardeo y la extracción de Nicolás Maduro y de la primera combatiente para llevarlos a juzgarlos en Nueva York, pero ya el 5 había llegado a un acuerdo con Delcy Rodríguez para nombrarla interina para desmantelar con el proceso de 3 etapas definida por el secretario de Estado, la estabilización, la recuperación y la transición, el régimen que durante 27 años ha mantenido una línea antinorteamericana y destrucción del aparato. Entonces, claro, el tema es que ayer, una vez más, no hay nada nuevo bajo el sol, el presidente Trump se refirió, como tú decías en el inicio del programa, a las relaciones con Delcy Rodríguez, señalando que son relaciones positivas. Claro, tienen que hacerlo si el día anterior restableció relaciones diplomáticas con Laura Dogu. Pero, al mismo tiempo, dos elementos adicionales. No invitó a Delcy Rodríguez a la cumbre que tú hacías referencia en Florida con los jefes de Estado democráticos. No la invitó ni a ella, ni a Cuba, ni a México, ni a Petro. Y al mismo tiempo recibió a María Corina Machado en la Casa Blanca como para decir, bueno, yo reconozco que la interina que yo designé está cumpliendo a cabalidad lo que yo le estoy señalando para llegar a la transición, pero al mismo tiempo reconozco por segunda vez a María Corina Machado. De manera que esa es una situación que evidentemente las reacciones son inmediatas de un lado y del otro. Para los opositores, ¿cómo es posible que Trump reconozca a la interina? La reconoce desde el 5 de enero. Y para los chavistas, ¿cómo es posible que Delcy Rodríguez hable también, reciba las altas autoridades? Lo que pasa es que hay un proceso inédito. Trump trató de hacer lo mismo con el Irán y no logró tener una Delcy Rodríguez entre los ayatolas y seguido por otra vía. Y lo que estamos viendo, como para decirlo en lenguaje de béisbol, que le gusta mucho a los norteamericanos, el juego no se termina, como decía Yogi Berra, el juego no se termina hasta que se termina. Estamos en un proceso inédito, en un proceso de contradicciones, pero yo creo que vamos hacia una marcha en donde evidentemente se está desmantelando y haciendo una serie de medidas que tendría que tomarlo el gobierno democrático, de manera que cuando tengamos elecciones y hoy en día la mayoría apoya a María Corina Machado, vamos a tener posibilidades de enrumbar al país hacia la democracia, la libertad y la plena vigencia de los derechos humanos. Embajador, ya que usted empezó a tocar el tema de ese reconocimiento entre tácito y directo de Donald Trump, pues la encargada del régimen
le respondió al presidente de Estados Unidos a través de su cuenta en X, dijo que ve la decisión como un reconocimiento a los venezolanos, reiteró además que continuará a su disposición para la construcción de las relaciones a largo plazo y que la vía diplomática es el camino para, dijo ella, solucionar las diferencias. Quiero que escuchemos la declaración de Delcy sobre el reconocimiento que había dado instantes atrás el presidente de Estados Unidos. Esto decía en redes sociales la encargada del régimen. Presidente Donald Trump, recibimos esta decisión como un reconocimiento al pueblo de Venezuela y a su justa causa por la verdad de nuestro país. Reiteramos nuestra disposición a construir relaciones de largo plazo basadas en el respeto mutuo, la igualdad y el derecho internacional con miras a impulsar una agenda de trabajo que afiance la cooperación en beneficio de ambos países. Ratificamos que el diálogo diplomático es el camino virtuoso para dirimir nuestras divergencias y avanzar en las coincidencias. Pues el día anterior, entre tractores, banderas y consignas, Delcy Rodríguez había anunciado en el estado Lara lo que durante años el chavismo había presentado como impensable: el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Washington. La encargada del régimen había dicho que Caracas y Washington deben resolver sus diferencias históricas por la vía diplomática, un giro notable del régimen que durante décadas hizo del antiamericanismo una bandera central. El acuerdo confirmado también por el Departamento de Estado pone fin a 7 años de ruptura diplomática desde 2019, cuando el gobierno primero de Donald Trump respaldó al opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. La misma cúpula chavista que acusaba a Estados Unidos de ser su enemigo histórico habla ahora de respeto, cooperación y nuevas relaciones diplomáticas. Hemos restablecido relaciones diplomáticas y consulares con el gobierno de los Estados Unidos. Nos tocó decirlo frente a nuestros héroes y heroínas caídos en combate el 3 de enero, cuando fuimos a rendirle homenaje y le dijimos a Estados Unidos: vamos cara a cara a resolver nuestras diferencias históricas, las vamos a resolver por la vía diplomática. Vamos entonces, pues, a establecer esa agenda de trabajo bajo preceptos de respeto, con apego a la legalidad internacional. Embajador, ¿es lo que podríamos llamar en relaciones internacionales como pragmatismo? Es decir, que ese antiamericanismo del chavismo se haya difuminado y que Donald Trump, quien alguna vez reconoció a Juan Guaidó, lo haga ahora en beneficio de Delcy Rodríguez, que asegura está cooperando y no por María Corina Machado. Mira, la narrativa de Delcy Rodríguez en los canales de Estado continúa siendo exactamente la misma. Uno ve los programas de televisión, eso es una de las cosas que tenemos que llegar a la libertad de expresión. Ojalá pudiéramos tener programas como el tuyo en el TN24 en antena abierta. Eso no existe en Venezuela. Entonces la narrativa sigue siendo antiimperialista. Pero esa contradicción, hasta al mismo libertador Simón Bolívar en el comunicado de establecimiento de relaciones diplomáticas, ponen a Bolívar al final, señalando, como bien dijo el libertador Simón Bolívar, las relaciones de amistad y de inteligencia con los Estados Unidos son prioritarias, tal como lo citan en Angostura. Entonces, hasta la historia la van deformando para esa nueva dimensión de querer justificar lo injustificable. Pero hay sectores del chavismo, el que ven realmente con consternación cómo paulatinamente esta interina está rompiendo con 27 años de acciones en donde, como tú señalabas, con un antiamericanismo profundo, y hoy en día la mejor nueva amiga de Trump, recibiendo los más altos funcionarios. Yo, como te decía, para mí está bien porque se va adelantando pasos, alguna libertad de presos políticos, algo que tiene que ver con la privatización en empresas petroleras, toda la situación de la legalización de las minas hoy en manos de la FARC y de sectores criminales. Bueno, todo eso tenía que hacerlo el nuevo gobierno y va a continuar y profundizarlo. Pero ¿cómo quedan los antiguos aliados que tanto durante 27 años señalaban su gran hermandad con Cuba, con Irán, hasta con el Irán? El comunicado es totalmente contradictorio, está del lado de los países del Golfo, cuando antes era una incondicionalidad desde Ahmadinejad en adelante, con China, con Rusia. Es decir,
Esas contradicciones son las que muestran que la interina puede convencer a lo mejor. Tampoco los convence porque el mismo Trump cuando le han dicho, bueno, pero hay contradicciones entre lo que la interina le dice y lo que le dice a sus seguidores. Y Trump responde, bueno, a mí lo que me interesa es que ella cumpla lo que yo le digo, no lo que ella dice. De manera que yo creo que esa situación tampoco tan heterodoxa en el ámbito diplomático, porque es la primera vez que ocurre, está marchando. Yo lo que diría un poco como la conclusión Sí. de que no le gusta ni a los chavistas ni a los demócratas esa posición tan dual, pero lo importante es ver que vamos marchando hacia la transición y de la transición es absolutamente innegable que vamos a tener elecciones Sí. y la inmensa mayoría de venezolanos lo que quieren es un cambio. 27 años y ya han tenido todo el dinero que han querido en Sí. 27 años y no han sabido aplicarlo. Embajador, Ahora le corresponde a una nueva administración. antes de Sí, despedirlo y de darle paso a nuestra corresponsal en Florida con las declaraciones del presidente Donald Trump, usted me hablaba de la dualidad del régimen. Yo quiero comprender, y quizá el televidente también, la dualidad en la administración Trump. Insisto, bien. esa dualidad que representa en un momento dado reconocer a Juan Guaidó, pero en otro momento de la historia, por pragmatismo, reconocer a Delcy Rodríguez cuando hay un resultado en las urnas que no se ha cumplido, pero en todo caso lo que sí se están cumpliendo son los intereses de Estados Unidos. Se lo preguntaba yo a un invitado anterior, esto más que una discusión sobre legitimidad, se trata de una discusión sobre intereses. Yo diría no solo intereses, intereses también. Pero la estrategia de Trump está muy clara y la ha definido en la campaña electoral de Trump y en el ejercicio. En el ejercicio de sus funciones, después de la intervención militar del 3 de enero, era señalado, o el secretario de Estado, los tres pasos que le interesan a los Estados Unidos para lograr evitar el narcotráfico, evitar la inmigración ilegal, evitar la presencia del Hezbollah y al mismo tiempo buscar en la parte comercial y económica, que le interesa mucho a Trump, toda la nueva dimensión de impedir que ese dinero vaya o a la corrupción o vaya a Cuba o vaya al Irán, sino que pueda ser dirigido de manera transparente. Pero su estrategia no es la estrategia ni de Delcy ni de María Corina, es la estrategia de Trump, que es la estabilización, la recuperación y finalmente llegar al proceso fundamental que es ir a las elecciones en Venezuela previamente con la transición. La transición todavía no es el final, la transición es llegar a pulir todo un Estado totalitario que impide que tengamos unas elecciones. Si hay hoy elecciones con este Consejo Nacional Electoral, con la imposibilidad de la libertad de expresión, con los jueces que hay allí y con las trampas del sistema electoral, bueno, no hay ninguna posibilidad de cobrar el triunfo. Entonces, a nosotros esas tres etapas, estabilización, recuperación y vía hacia las elecciones a través de la transición, nos interesa. Pero, insisto, la estrategia de Trump es la estrategia de Trump, con contradicciones, pero él va marchando hacia un camino más lento del que a nosotros nos gustaría, pero nosotros también, digo nosotros la oposición, tenemos que entender, surfear dentro de las contradicciones de Delcy y de Trump para llevar el gran mensaje de cambio y de transformación que Venezuela aspira. La evaluación del ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, Milos Alcalay, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Nicolás.